Comenzamos en esta sección a explorar los componentes de la API que se ejecutan en el proceso renderer, en los procesos renderer. Esta API es mucho más limitada, más cortita que la que vimos anteriormente para el proceso principal, y de hecho de esos tres componentes que muestro ahí es el primero el que realmente nos va a resultar más útil. Nos va a resultar más útil porque este componente remote expone la API completa del proceso principal en los procesos renderer mediante comunicación entre procesos. ¿Qué significa esto? Esto significa que la mayor parte de los componentes de la API del proceso principal, como por ejemplo browser window, dialog, menú, que solamente se pueden ejecutar en el proceso principal, como ya hemos visto antes, vamos a tenerla disponible en el proceso renderer mediante un truco. El truco consiste en que cuando requerimos un objeto, un módulo con remote, cada objeto que se devuelve, ese módulo, cada objeto devuelto por el módulo remote representa un objeto o función en el proceso principal con el mismo nombre. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Pues que se crea en el proceso principal el módulo solicitado, por ejemplo en ese caso dialog, y cuando utilizamos los métodos del módulo dialog, en este caso, en el proceso renderer, se envían mensajes mediante IPC, mediante comunicación entre procesos, al método del módulo remoto que se ha instanciado en el proceso principal. De manera que realmente el programador lo que está viendo es que utiliza el módulo exactamente igual que si estuviese en el proceso principal. Pero bueno, hemos de saber que realmente lo que ocurre es que se está llevando a cabo una comunicación entre procesos. Vamos a ver esto funcionando en un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Ya sabemos que en el código que venimos utilizando desde el principio del curso, este archivo se ejecuta en el proceso renderer. Y este archivo también se ejecuta en el proceso renderer, ya que es requerido desde el index.html. Bien, pues ahí vamos a colocar un botón que le hemos llamado crear ventana, y el objetivo es que cuando se pulse en ese botón se cree una ventana nueva, que cargue, por ejemplo, el contenido de Google. Eso en principio no podríamos hacerlo, ya que crear una ventana nueva significa o implica crearla desde el proceso principal. De alguna forma tendríamos que mandar un mensaje cuando le demos al botón mediante IPC, que vimos en la sección anterior, mandarle un mensaje al proceso padre y decirle, perdón, al proceso principal, y en el proceso principal crear el browser window, crear la nueva ventana y cargar en ella Google. Eso tendríamos que hacer si no existiese el componente remote. Pero gracias al componente remote la cosa es mucho más sencilla. Simplemente requerimos el módulo browser window, pero del componente remote. Aquí browser window no es el mismo browser window que el del proceso principal, pero de cara a la programación es como si fuese el mismo. Entonces, bueno, aquí pillamos el elemento crear ventana, que es el botón que he puesto en el index. Le añadimos un listener asociado al evento click y utilizamos el browser window como si fuese el browser window del proceso principal. Exactamente igual. ¿Y qué es lo que pasa cuando ejecutamos ese código? Pues este botón crea la nueva ventana y carga el contenido de Google. Exactamente lo que estamos diciendo aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? Lo que está ocurriendo en realidad es que se manda desde el proceso renderer un mensaje al proceso principal que le dice, oye, crea una nueva ventana con esa anchura, con esa altura, y después carga esa URL. Pero de cara a la programación, a nosotros nos da exactamente igual. Bueno, nos da exactamente igual relativamente, porque tenemos que tener en cuenta varias cosas, y por eso se explica esto. Y es que las llamadas IPC, comunicación entre procesos, son síncronas. Entonces, tenemos que saber que cuando estamos utilizando el componente renderer, se bloquea el código. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que por cada objeto que creemos en el proceso renderer,
se crea, como acabamos de decir, un proceso homónimo, es decir, el mismo nombre, en el proceso principal, y que son mantenidos en memoria hasta que el objeto remoto, es decir, el objeto en el proceso renderer, se elimina. Por tanto, tener en cuenta esto para evitar los conocidos memory leaks. Y luego otra cosa también importante que tenemos que saber es que los arrays y buffers son copiados sobre IPC, sobre comunicación entre procesos, cuando se acceden vía el módulo remote. Por ello es importante saber que si se cambian en un proceso no se actualizan en el otro. Y esto en un momento dado nos puede llevar bastantes dolores de cabeza si no tenemos en cuenta, si no sabemos que el componente que estamos utilizando en el proceso renderer no es el componente que estamos utilizando en el proceso principal. Bien. Una cosa que también podemos hacer utilizando el objeto remote es incluso cargar módulos de Node.js a través de remote. Esto tiene unas consecuencias en la seguridad, ya que permitimos, o más que permitimos, forzamos a que todos los módulos y todo el código de Node.js se ejecuta en el proceso principal, que es donde se debería ejecutar. Y sin más, pasamos al siguiente vídeo en el que veremos otro de los componentes llamado Browser Window Proxy. Browser Window Proxy es otro de los componentes de la API en los procesos renderes que puede resultarnos bastante útiles cuando desarrollamos aplicaciones con Electron. Es un objeto similar a Browser Window, pero muchísimo más sencillo. No sé si recordáis de las secciones anteriores que el objeto Browser Window es uno de los objetos más complejos en el sentido de que tiene más métodos, más eventos, más propiedades. Este es un objeto que en concepto es similar, pero con muchísimo menos objetos, perdón, con muchísimo menos propiedades, muchísimo menos eventos y muchísimo menos métodos. Bien, es un objeto que pertenece realmente a la API del proceso renderer y que se crea cuando se hace uso de la función de JavaScript window open, que como sabéis es una función que abre una ventana nueva. Y puede resultarnos muy útil pues precisamente para eso, cuando tenemos enlaces en nuestras código HTML que abren nuevas ventanas y necesitamos controlar el comportamiento de esas ventanas, pues puede ser útil tener un objeto que haga referencia a las nuevas ventanas creadas desde los enlaces. Vamos a ver cómo funciona con un ejemplo. En este ejemplo he añadido un enlace simple, un enlace al que le asigno en la propiedad onClip la creación de una ventana al estilo clásico que se hace en JavaScript, con window open. Inmediatamente, pues volcamos por pantalla, en este caso por consola, perdón, por la consola del depurador de Chrome, qué cosa es este objeto Windows. Y veremos que en efecto es un browser Windows y ahí vamos a ver los métodos que tiene este componente. Ejecutamos ese código. Ahí lo tenemos. Este es el enlace que acabo de crear. Clicamos sobre él. Se crea una nueva ventana en la que se carga el contenido de Google. Y vamos a ver en la ventana de depuración qué cosa es el objeto Win, es decir, ese objeto de tipo Browser Window Proxy. Y vemos que, bueno, es un objeto que tiene algunos métodos, muy poquitos, y algunos eventos que no aparecen ahí, pero los vamos a ver en la documentación. Esta es la documentación oficial de este componente y vemos que, bueno, es muy pequeñito, pero nos puede venir bien para controlar algunos aspectos de estas ventanas que creamos con Window Open. Antes de finalizar esta sección, y aunque no sea algo propio de esta sección, me gustaría aprovechar para hacer notar, para recalcar algo que ya hemos dicho en secciones anteriores. Fijémonos que esto es una ventana, un browser window, por tanto, un nuevo proceso renderer, en el que cargamos contenido remoto. Si arrancamos la ventana de depuración, Electron nos da un mensaje de advertencia y vamos a detenernos un poquito en leer lo que dice.
Dice algo así como, cuidado, este proceso renderer tiene activada o habilitada la integración con Node.js y además está intentando cargar contenido remoto. Esto expone a los usuarios de esta aplicación a riesgos severos de seguridad. Esto ya lo hemos contado antes. En los procesos renderer, Electron permite que utilicemos a Node.js. Si cargamos contenido remoto, cuidadito con lo que hacemos, porque si el uso que hacemos de Node.js es de llamadas al sistema, que pueden ser abrir ficheros, explorar el sistema de ficheros, acceder a ciertos recursos de la computadora, y además dejamos a código remoto que se ejecute en ese proceso renderer, ese código remoto podría hacer uso inadecuado de esas llamadas al sistema. Y con esto finalizamos la sección. WebFrame es un componente de la API de Electron en el proceso renderer que nos va a permitir personalizar el renderizado del contenido web. Es un componente no demasiado complejo, ofrece una serie de métodos, entre los que están los que muestro en pantalla. Si queremos ver la lista completa, pues nos podemos ir a la documentación y ahí vemos pues todos los métodos que nos ofrece. Como podéis ver, son métodos que tienen que ver con cómo se muestra el contenido en el proceso render, en la ventana. Y vamos a hacer un ejemplo para ilustrar el uso de estos métodos que simplemente aumente el zoom de la pantalla, lo disminuya y lo vuelva a poner a nivel normal. El ejemplo consiste en el siguiente código. He añadido 3 botones más. A uno le he llamado Zoom In para ampliar, otro Zoom Out para reducir y otro Zoom Reset. Recordemos que esto es código que se ejecuta en el proceso renderer. Requerimos el fichero renderer.js, que también por tanto se va a ejecutar en el mismo proceso, en el proceso renderer. Y aquí obtenemos una referencia a los 3 botones que acabo de crear y les añado un listener para interceptar el evento click. Y el código asociado al callback, en un caso, va a ser aumentar el nivel de zoom. Simplemente pasamos como variable esta de aquí, incrementada en 1. Para el caso del zoom out, es decir, para reducir el zoom, disminuimos el zoom, decrementando en 1 la variable zoom, y utilizamos de nuevo el método setZoomLevel del objeto WebFrame. Y para resetear el zoom, pues colocamos de nuevo la variable zoom a 0 y utilizamos el método setZoomLevel del objeto WebFrame. Obviamente, ese objeto tenemos que recuperarlo, tenemos que instanciarlo, importarlo, perdón, es la palabra correcta, tenemos que importarlo del módulo Electron. ¿Y cómo funcionaría eso? Vamos a ejecutar el código de nuevo. Aquí están los 3 botones, ampliar, reducir, tamaño original. Y vemos cómo podemos ampliar, reducirlo o volver al tamaño original. Y sin más, con esto terminamos la explicación de la API en el proceso renderer. En el próximo vídeo propondremos un ejercicio para asentar los conceptos que se han explicado en esta sección. Este es el ejercicio que proponemos para asentar los conocimientos de la sección. Se trata de crear una aplicación con una ventana que pinte un botón, de manera que al pulsarlo se abra un diálogo nativo de tipo MessageBox y ese diálogo ofrezca varias URL al usuario para abrir. A continuación, cuando el usuario pique en su selección, pues la aplicación debe crear una ventana modal que cargue la URL seleccionada por el usuario en la respuesta al MessageBox. Implementa toda la lógica en el proceso renderer. A esto le podemos añadir también hacer la misma aplicación, pero implementando toda la lógica
es decir, la creación de los message box, la creación de la ventana modal en su sitio, en el proceso principal. Y utilizando IPC, la IPC que vimos en la sección 6, desde el renderer. El objetivo es simplemente comprobar lo que ganamos en simplicidad de código cuando utilizamos el componente render.